Hola, bienvenidos a la unidad número 2. Esta semana vamos a enfocarnos en los componentes de la oración simple y vamos a ver cuáles son las reglas que rigen el funcionamiento de estos bloques que conforman la parte de la oración. En primer lugar, recuerden de la semana anterior que el verbo es la parte más importante en las oraciones simples. Recuerden que las oraciones son simples cuando solamente tienen un verbo conjugado, ¿de acuerdo? Y como les decía, el verbo va a ser la parte más importante de toda oración simple. A partir del verbo vamos a poder descubrir y reconocer cuáles son los otros componentes, cuál es el sujeto, cuál es el complemento directo, si lo hubiera, o el complemento indirecto, si lo hubiera, y lo mismo con otros tipos de complementos. Entonces, en esta primera diapositiva voy a enfocarme en las diferentes partes y en los próximos vídeos pues hablaremos en detalle de cada una de estas partes y de cómo funcionan en español. Los verbos dijimos que podían ser de varios tipos. Podíamos tener verbos transitivos directos, verbos transitivos indirectos, verbos ditransitivos, verbos copulativos, verbos modales, etc. En esta unidad vamos a generalmente a enfocarnos en verbos que son de alguna forma transitivos, ¿verdad? Y en este caso, para reconocer primero cuál es el sujeto, recuerden que el sujeto va a ser la entidad que realiza la acción. Por ejemplo, imaginen en inglés una oración como I eat octopus. Am, si pensamos en cuál es la persona o la entidad que realiza la acción de comer, when you say I eat, who eats is I, right? El sujeto es la primera persona del singular, soy yo. Después, algunos verbos, como vimos en la unidad anterior, son verbos transitivos porque tienen o bien un complemento directo o bien un complemento indirecto o bien ambos complementos al mismo tiempo. Recuerden que el complemento directo es aquel que recibe la acción directamente del verbo y que en inglés, si tienen problemas para identificarlos, pueden preguntar la siguiente pregunta con what or whom. Por ejemplo, en la oración anterior dijimos I eat octopus. So, what do I eat? The answer to that is the direct object. Entonces, la respuesta a esa pregunta va a ser el complemento directo en inglés y también en español. Además, la pregunta también puede hacerse con el pronombre interrogativo whom. Entonces, por ejemplo, imaginen que en lugar de ser este verbo, que es el verbo comer, imaginen que utilizamos un verbo como el verbo querer to love. So, por ejemplo, si decimos I love my mother, whom do I love? My mother. And my mother is the direct object in English. Y lo mismo en español, diríamos quiero a mi madre o a mi mamá. El complemento directo en este caso es madre. En inglés, el complemento directo nunca lleva preposición. Por ejemplo, I love my mom, you don't have a preposition there. Sin embargo, en español vamos a ver que una de las reglas implica que si el complemento directo es humano, necesita una preposición a. Pero eso lo veremos en el vídeo posterior. Entonces recuerden, los complementos directos en inglés siempre responden a la pregunta what or whom. ¿Okay? Después, los complementos indirectos son la persona o entidad que recibe la acción del verbo o que recibe el complemento directo en realidad. Por ejemplo, si decimos le di un regalo a mi padre. So, en este caso, la persona que va a recibir la acción del complemento directo va a ser mi padre, ¿verdad? I gave something to my father. So the to my father is going to be in English the indirect object, and the same in Spanish. Indirect objects can be easily spotted in English because they always require a preposition, to or for. And that's why if you ask the question to whom or for whom in English, you get the indirect object in English.
En español es bastante similar. Lo que ocurre es que en español generalmente solo vamos a utilizar la preposición a. Pero de nuevo lo veremos en una diapositiva posterior. Y por último vamos a encontrar otro tipo de complementos que no son ni directos ni indirectos y que nos ofrecen información sobre dónde ocurre la acción o cómo ocurre la acción o cuándo ocurre la acción, etc. Por ejemplo, si decimos terminó rápidamente, rápidamente nos da información sobre cómo ocurrió la acción. Y es otro tipo de complemento, ¿verdad? No es ni directo ni es indirecto. O, por ejemplo, si decimos durmió en mi cama. So, en mi cama nos dice dónde ocurrió la acción. Y de nuevo, en mi cama no es ni complemento directo ni indirecto. Y por eso los vamos a llamar otros complementos. Algunas personas también llaman a estos complementos circunstanciales porque nos ofrecen información sobre la circunstancia en la que ocurren estas acciones. ¿Ok? Entonces, estos son los elementos principales que vamos a encontrar en estas oraciones simples. Y ahora, a partir de ahora, lo que vamos a hacer es vamos a enfocarnos en cómo funcionan eh, estos diferentes elementos, cómo se relacionan entre ellos y cuáles son las reglas que rigen en español pues la producción de este tipo de oraciones simples. Hasta pronto.